Hola, ¿qué tal amigo? En esta ocasión vamos a abordar un video relacionado con algunos acontecimientos que están pasando en Los Ángeles, en California. Actualmente pues hay un grave problema, hay un incendio totalmente fuera de control. Y quiero primero enfatizar que un incendio es algo que pues pasa naturalmente. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos una gran acumulación ¿de qué? De combustible. Y combustible no pensemos que únicamente es lo que conocemos como combustible, gasolina, carbón. ¿Qué puede funcionar como un combustible? Fácil. Cuando tú vas a hacer tus carnes asadas, normalmente, ¿qué utilizas? No prende tu ocote, no prende tu arbolito, tus ramas que llevas a quemar. ¿Qué utilizas? Pues hojarasca. La hojarasca puede funcionar como una fuente de combustible. ¿Por qué digo que un incendio pues se da naturalmente? Muchas especies de árboles producen sus semillas en conos, se les les pueden conocer también como piñas. ¿Qué necesitan esas piñas? Muchas veces para abrir y para generar nuevas plantas requieren de incendios, porque eso siempre ha pasado pues naturalmente. Entonces en muchos sitios se piensa que deben contener a toda costa los incendios, pero la verdad es que no. Si tú tienes un bosque, un área grande, donde llevas mucho tiempo controlando incendios, donde no dejas que ocurran naturalmente, ¿qué está pasando? Que estás acumulando cada vez más y más combustible. Tú pudieras tener un incendio, digamos, cada 5 años, cada 10 años, y no tendrías el mayor problema. ¿Por qué? Porque si el combustible que tienes en el suelo pues es relativamente poco, en ese tiempo se acumuló poco combustible, ¿qué va a pasar? Se va a terminar, a lo mejor no va a alcanzar a quemar a los árboles por completo y pues va a ser un incendio menor. Cuando tienes 20, 30, 50 años o 100 años sin que haya un incendio, pues en ese ambiente vas a tener una gran capa de combustible y por lo tanto pues vas a tener más material para quemar, y ahí sí puede ser un problema, porque incluso con el calor de lo que tienes abajo puedes empezar a quemar árboles, y cuando se empiezan a quemar los árboles ahora sí que es una nueva fuente de combustible. ¿Qué está pasando en California? Precisamente se han quemado árboles. Muchas de las casas de las personas que viven en Estados Unidos, ¿de qué están hechas? Pues la gran mayoría de madera, ¿no? Y no solo eso, sino que ya cuando se consumen los árboles, cuando se consumen las casas hechas de madera, puedes pues también afectar directamente otro tipo de construcciones. En cualquier casa ya también tienes tanques de gas, tienes automóviles con gasolina que al fin de cuentas van a aumentar la velocidad, la propagación del incendio. Ahora, algo sumamente importante en la propagación de pues estos incendios pueden escuchar el viento. Los árboles no solamente nos dan oxígeno, sino que también pueden funcionar en estas situaciones como barreras rompevientos. Vean cómo en el pequeño espacio que estamos, sí se mueven un poco las hojas, un poco las ramas, pero vean donde no hay presencia, donde no hay una gran densidad de árboles. Quiero que vean hacia la zona de la calle y observen cómo esas palmas, el movimiento que tienen por acción del viento. ¿Por qué? No hay más árboles alrededor de ellas y el viento puede correr directamente con más fuerza. Si tienes una mayor densidad de árboles, vas a frenar un poco más el viento. Seguramente pues las zonas de California son así, zonas residenciales donde el viento corre sumamente rápido. Y si tienes combustible, tienes viento y no tienes protección vegetal, protección de árboles, obviamente el incendio va a correr pues mucho más rápido. Ahora vamos a ir a otra locación para que vean algo también de suma relevancia con los árboles y un poco de sucesión vegetal, que también seguramente ha estado afectando para que este incendio se haya salido del control. Ahora, uno de los problemas que también seguramente tuvieron en California es pues la gran deforestación. Cuando tienes un ecosistema maduro, tienes árboles de varios metros de altura. ¿Qué pasa cuando tienes comunidades de árboles de varios metros? Pues
plantas más pequeñas y de fácil crecimiento dejan de crecer. ¿Por qué? Porque la luz es algo sumamente importantísimo para el crecimiento de las plantas. Y cuando quitas esa cubierta vegetal, cambias de paisaje. Quitas a los árboles, entra más luz a la parte baja del ecosistema y tienes crecimiento de otro tipo de plantas, como estos pastizales que podemos ver aquí. Cuando llegamos a una etapa de sequía, ¿qué pasa? Tenemos más combustible, va a estar seco, se va a quemar, tienen varios metros de altura, van a alcanzar otros árboles y el incendio pues va a ser todavía más severo. El año pasado, precisamente en el predio en el que nos encontramos, hubo un gran incendio, obviamente no comparado como el que estamos viendo en Estados Unidos, pero vean cómo alrededor las personas pues ya han tratado de ocupar estos espacios. Tenemos mucho combustible, alcanzamos las casas, alcanzamos tanques de gas y pues esto pudo haber sido una gran tragedia. Ahora, ¿cuándo es cuando los árboles mueren en estos incendios forestales? Si tienes poco combustible, no alcanza a ser tan abrasador y el árbol por sí solo no alcanza a quemarse. A lo mejor los primeros metros de altura, pero si tienes mucho combustible como aquí pasó el año pasado, vean los eucaliptos que hay atrás. Tuvieron prácticamente el fuego alcanzó hasta la parte de arriba del árbol, su meristemo. En un incendio se les llama incendio de copa. Si se muere la parte alta del árbol, no vuelve a retoñar, el árbol muere. Si el incendio únicamente lo ataca los primeros metros y el meristemo, o sea la parte de arriba, la copa, no fue alcanzado, el árbol puede seguir viviendo en otra etapa. Entonces por eso es importante evitar pues este crecimiento de hojarascas. Y en parte, ¿qué te ayuda? Tener pues precisamente una población de árboles o un ecosistema estable. Ahora, precisamente el ejemplo de un incendio de copa. Atrás tenemos el predio que ya pudieron ver hace un par de segundos. Y vean cómo este árbol no fue alcanzado por el fuego en la parte alta y sigue verde. Esto es desde el año pasado, ya está rebrotando. La parte de los árboles que sí fueron alcanzados en la copa ya no pueden recuperarse. Ahora, ¿qué es necesario hacer cuando ocurren este tipo de catástrofes? Definitivamente pensar en no solo las personas afectadas, sino en todo el ecosistema. Árboles mueren, la reforestación pues debe ser también una de las principales acciones a tomar después de un incendio forestal. ¿Para qué? Para evitar pues nuevos incendios forestales o que la vegetación cambie de ser pues de árboles grandes a este tipo de pastizales. Muchas gracias por ver, esperemos que pues rápido puedan controlar ese incendio de California y que pues únicamente queden pérdidas materiales. Y si quieren recibir más contenido relacionado con ciencias biológicas, no olviden suscribirse. Hasta luego.